Ave María Purísima. Hoy, primer viernes del mes de junio, consagrado al corazón de Jesús, comenzaremos a recorrer la vida y la doctrina de Santa Margarita María de Alacoque, la santa destinada por Dios para ser la mensajera del corazón de Jesús. Santa Margarita María nació en 1647, murió en 1690, o sea, vivió 43 años. Fue monja de la Orden de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal en 1610, en el monasterio de Paray-le-Monial, en el centro de Francia. Decía el Papa Pío XII en Laurietis Aquas que Margarita María fue la principal promotora de este culto al corazón de Jesús, que consiguió adquiriese un desarrollo extraordinario. El Papa Pío XI ya había dicho: Dios mismo la eligió como instrumento para establecer plena y perfectamente el culto al corazón de Jesús y propagarlo por todo el orbe. El Papa Pío XII recordaba que su importancia radica en el hecho de que al mostrar a Cristo su corazón, pretendió llamar nuestra atención de modo extraordinario y singular para que nos fijásemos en los misterios de su amor. Evidentemente, Santa Margarita María vivió en un ambiente de profunda devoción al corazón de Jesús, como ya lo había propagado en Francia la Compañía de Jesús, mediante algunos misioneros populares, y ya había preparado el camino San Juan Eudes, como dijimos ayer. Dios la llama a la orden de la visitación, la orden toda del corazón de Jesús, como decía el mismo San Francisco de Sales, que por blasón y escudo le dio a su orden el corazón de Jesús atravesado por las flechas de la caridad, en el cual se ostenta el nombre de Jesús. Mediante 4 revelaciones principales, nuestro Señor se manifestó a la santa entre 1673 y 1675, mostrándole el corazón rodeado de llamas, con la llaga que recibió en el Calvario y la corona de espinas que lo ceñía, significando las punzadas que hacen nuestros pecados, y la cruz significando que desde la encarnación fue colmado con todas las amarguras que le debían causar las humillaciones, la pobreza, el dolor y el desprecio que había de sufrir en su vida y pasión. Así escribe la santa. Santa Margarita María, escribiendo a sus superioras, dice: me hizo ver, Jesús, el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y de apartarlos del camino de la perdición por donde Satanás los precipita en masa. Le había hecho concebir el plan de manifestarle su corazón con todos los tesoros de su amor, de su misericordia, de sus gracias, y que esta devoción al corazón de Jesús es como un último esfuerzo de su amor que quiere favorecer a los hombres en estos últimos tiempos con esta redención amorosa. Será importante recordar que los tiempos de Margarita María, en Francia principalmente, pero en toda la Iglesia, se veía la aflicción de la herejía jansenista, infiltración protestante, que alejaba las almas de la frecuencia de los sacramentos, principalmente de la confesión y de la comunión, que creaba una desconfianza mortal hacia Dios nuestro Señor, al cual se lo presentaba como un tirano airado, pronto a destruir a sus criaturas, y que se hablaba indiscretamente de temas teológicos que el pueblo común no podría comprender y que lo precipitaba en la más triste desesperación. Precisamente como remedio a ese mal del jansenismo, a esa parálisis espiritual que producía en las almas,
nuestro Señor suscita la espiritualidad del corazón de Jesús, toda de confianza y de amor. En una manifestación, más adelante nos detendremos particularmente en cada una de las manifestaciones, hoy hacemos una reseña de Margarita María nomás. En una de las manifestaciones nuestro Señor le muestra su corazón y le dice: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en agradecimiento no recibe de la mayor parte sino ingratitudes». Y le dice nuestro Señor: «Lo cual siento más que todo lo que sufrí en la pasión, tanto que si correspondiesen a mi amor, estimaría en poco todo lo que he hecho por ellos». Tú al menos, le dice Jesús a Santa Margarita María, dame el placer de suplir su ingratitud cuanto puedas. Aquí está el espíritu de reparación propio de la espiritualidad del corazón de Jesús, como la santa la presentará a la Iglesia. Los puntos fundamentales de la espiritualidad del corazón de Jesús, como el Señor le enseñó a Santa Margarita María y ella lo transmitió a la Iglesia, son 4. Primero, la consagración, una entrega total que supone la confianza y el abandono en las manos del Señor. Ella lo resumió en esa magnífica frase: todo lo temo de mi debilidad, todo lo espero del corazón de Cristo. Y por tanto, porque todo lo espero de Él, me entrego totalmente a Él para depender sola y siempre de Él. Segundo aspecto es la reparación, tributándole al corazón de Jesús honor y especiales actos de devoción, de amor, para reparar la frialdad indigna con la que tantos lo tratan y desprecian. El tercer aspecto es el valor de la cruz. De la cruz no solamente como el signo del cristiano que nos distingue y que nos consagra desde el bautismo, sino el valor de la cruz en nuestra vida, que crucificándonos por el dolor, nos identifica con Jesucristo el Salvador. Y cuarto aspecto, la caridad con el prójimo, que se plasma en el apostolado, ya que, como decía el Papa Benedicto XVI, la peor de las carencias del hombre es la carencia de Dios, que se remedia precisamente por el apostolado. Veamos qué decía el Papa Pío IX cuando beatificó a Margarita María. Papa Pío IX, Pío IX suena postre, ¿no? Pío IX dice: después de la profesión, en el convento, ¿no?, cuando ya hace los votos perpetuos como monja, después de la profesión, Margarita María marchó a pasos agigantados por el camino de la perfección religiosa y no cesó de ser para sus hermanas un brillante modelo de todas las virtudes. Resplandecía en ella una maravillosa humildad y una extraordinaria prontitud en obedecer, en soportar con paciencia todo lo que podía darle pena, una perfecta observancia de las reglas, una austeridad sin tregua en maceraciones corporales, un amor a la oración siempre ardiente, a la cual se daba día y noche. Frecuentemente su alma, perdidos los sentidos, era inundada de dones celestiales. Una nota sobre la profundísima humildad de la santa es que en una carta que ella escribe a una de sus antiguas superioras, le dice que ella era peor que las cortesanas de París, que las mujeres de vida airada de París. La superiora, espantada, conociendo la inocencia de esta virgen, le dice: ¿cómo va a decir eso? Es un disparate. Margarita María le responde: yo no sé qué gracias y dones recibieron esas pobres mujeres. Sé las que yo he recibido y no aproveché. Así habla una santa, así habla un alma llena de Dios. Con respecto a su obediencia, muchas fueron las veces en las que nuestro Señor le imperaba algún pedido, alguna cosa que sus superioras no le permitían. Jesús le instruyó: has de obedecer antes a tus superioras que a mí. Claro, Dios es Dios de orden, no puede ir
contra el orden que él mismo ha establecido en la jerarquía y orden de la Iglesia. Santa Margarita María, dice el mismo Papa Pío IX, conoció la devoción al corazón de Jesús en la orden de la Visitación, ya que fue una de las más preciosas herencias que le legó San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, al describir cómo debía ser una monja de la Visitación, decía que debía vivir escondida al pie de la Santa Cruz, escondida en las llagas del Redentor. Y cómo que no, en la llaga dulcísima del costado. Santa Margarita María tuvo la misión, pues, de establecer, de propagar, de explicitar y de enseñar al pueblo cristiano los modos de la devoción al corazón de Jesús, como nuestro Señor se lo había enseñado a ella. El Papa Pío IX dice: ella fue encargada de propagarla lejos entre los hombres. Pensemos que ella era una humilde monja de clausura de un convento de provincia. En esa época no había los medios de comunicación que tenemos nosotros, y mediante sus cartas y la influencia que ella va creando en sus hermanas religiosas, propaga esta espiritualidad que salta los límites mismos del convento y de Francia para extenderse por el mundo entero. Su función, dice el Papa, no se ciñó a ser simplemente la amante y discípula del corazón de Cristo. Fue escogida para ser el apóstol o la apóstol infatigable del divino corazón. Muy bien, Santa Margarita María escribió su autobiografía, esperada por sus superioras y confesores, y gran cantidad de cartas donde se encuentra resumida toda su doctrina. La semana próxima, Dios mediante, iremos desglosando algunos aspectos de esta doctrina y de sus escritos para profundizar más y más en la espiritualidad del corazón de Jesús, como ella, maestra y apóstol del corazón de Cristo, lo ha transmitido a la Iglesia. No estará de más recordar que, como decía el Papa Pío XI, las experiencias de Santa Margarita María produjeron en la Iglesia un auténtico, diríamos así, como la erupción de un volcán de amor de Dios que produjo tantos y tan grandes frutos de santidad, mientras la espiritualidad del corazón de Jesús campeaba soberana en la Iglesia, en los corazones, en las sociedades y en los individuos.